¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Penales, el espacio donde recordamos las historias que nos duelen, que nos marcan y que muchas veces nos persiguen como país. Hoy vamos a platicar sobre uno de esos casos que sacuden hasta los huesos, el tipo de historia que parece escrita para una película de terror, pero que fue vivida por una madre mexicana, una mujer famosa, una voz potente, que se quebró ante la tragedia más cruel, perder a un hijo por confiar en la persona equivocada. Beatriz Adriana no necesita presentación para quienes crecieron escuchando música ranchera. Una artista con más de 4 décadas de carrera, reconocida por su voz potente, sus vestidos coloridos y una energía que encendía cualquier palenque. Fue esposa de Marco Antonio Solís, el Buki, con quien tuvo una hija, pero también fue madre de Leonardo, su primer hijo, a quien crió sola tras la muerte de su padre, el corredor de autos Leonardo Martínez. Y fue precisamente en torno a Leonardo que ocurrió una de las traiciones más dolorosas, porque el amigo que le sonreía era quien lo estaba vendiendo. Porque el muchacho que comía en su mesa era parte de una banda de secuestradores. Hoy te voy a contar la historia completa de cómo se infiltraron en su vida, de cómo la confianza se convirtió en error y de cómo una madre, una estrella, se enfrentó a una llamada que ningún ser humano debería recibir jamás. Quédate porque esto no es solo una historia de crimen. Es una advertencia, es una herida abierta en la historia mexicana. Todo comenzó como inician las traiciones más perversas, con una sonrisa amable y una historia bien contada. Leonardo Martínez, hijo mayor de Beatriz Adriana, había nacido el 24 de agosto de 1978. Era un joven reservado, tranquilo y con los sueños propios de alguien que aún está descubriendo el mundo. En uno de sus viajes a Tijuana, conoció a un muchacho. Este tipo carismático, de buena labia, de esos que parecen inofensivos. Su nombre, Aquiles Belgis Hernández. Tiempo después, se reencontraron en la Ciudad de México. Aquiles regresó buscándolo con una propuesta: asociarse en la compraventa de autos usados, un negocio supuestamente seguro, a palabras de él. Leonardo dudó, pero Aquiles no se dio por vencido. Poco a poco comenzó a frecuentarlo, iba a su casa, hablaba con él y se fue metiendo como una sombra que se cuela sin ser notada. Hablaba de todo, pero preguntaba más de lo que respondía. ¿Cuánto ganaba su madre? ¿Qué propiedades tenía? ¿Seguía en contacto con Marco Antonio Solís? Beatriz Adriana empezó a notarlo. Esa inquietud, esa vibra extraña. Una madre lo sabe, pero a veces la tragedia se adelanta al instinto. Estaba por investigar a Aquiles, estaba a punto de descubrir quién era realmente, pero para entonces ya era demasiado tarde. 15 de julio del año 2000, en Ensenada, Baja California, Leonardo viaja para ver un concierto del Buki, su expadrastro, pero aún muy cercano a la familia. Era un día tranquilo, de fiesta, de reencuentros, pero el destino tenía otro plan. Afuera del palenque, a unos metros de la entrada, Leonardo se topa casualmente con Aquiles, amable, relajado, como si todo fuera parte del plan. Y lo era. «Acompáñame rápido al coche», le dijo Leonardo. Confiado, aceptó. En el asiento trasero ya lo esperaban 2 hombres. No hubo palabras, solo fuerza, un jalón y una puerta cerrándose. Había comenzado el infierno. Lo más impactante, el objetivo real no era Leonardo, era su hermana Beatriz Solís, la hija que Beatriz Adriana tuvo con Marco Antonio Solís. Querían secuestrarla a ella para pedirle un rescate millonario al Buki, pero la niña no fue al concierto. Leonardo sí. Así que lo tomaron a él, porque en el crimen no hay piedad, solo cálculo. En su casa, en la Ciudad de México,
Beatriz Adriana estaba acostumbrada al silencio de la noche. A veces escribía, a veces ensayaba, pero esa noche el teléfono sonó diferente. Al otro lado de la línea, una voz extraña, fría, mecánica. Tenemos a tu hijo. Si quieres volver a verlo con vida, vas a pagar $800,000. ¿Qué harías tú si te dijeran eso? Si te pidieran un rescate que no tienes, pero que sabes que es la única esperanza de que tu hijo siga respirando. Beatriz trató de negociar, suplicó, corrió, llamó a sus amigos, buscó dinero por todos lados, pero solamente logró reunir apenas $40,000 y aún así, con el corazón en la mano, llamó de regreso. Esto es lo que tengo, por favor, déjenme hablar con él. Del otro lado, solo le dijeron: espera nuestra siguiente llamada. Pero esa llamada nunca llegó. Y ese silencio dolió más que cualquier grito. 4 días después del secuestro, la esperanza ya dolía. El teléfono seguía mudo y el corazón de Beatriz, aunque no quería aceptarlo, ya presagiaba la tragedia. Tijuana, un basurero al sur de la ciudad, entre escombros, animales y tierra, 2 cuerpos ejecutados, uno con un disparo limpio en la cabeza. La policía levantó los cuerpos. Horas después, en el servicio médico forense, llegó la confirmación. Uno de ellos era Leonardo Martínez Flores, su hijo, el joven que creció entre giras, entre palenques, entre sueños. El otro cuerpo, el segundo ejecutado, era Aquiles Belgis Hernández, el amigo, el traidor, el que lo entregó. La historia dio un giro cruel. El propio grupo de secuestradores había decidido eliminar a Aquiles también. ¿Por traidor? ¿Por testigo incómodo? ¿Por cobrar antes de tiempo? Esa noche, Beatriz Adriana rompió el silencio en el noticiero con Joaquín López Dóriga. Su voz se quebraba, se encontraba en vivo frente a millones de mexicanos. Yo venía por mi hijo vivo y hoy me dicen que está muerto. Y no hay escenario, no hay disco de oro, no hay público que te salve de ese dolor. Abril del 2001, casi un año después del crimen, los primeros rostros de la verdad empezaron a caer. En Rosarito, Baja California, la policía judicial detiene a Humberto Iribe Monroy. El cargo, nada menos que el asesinato directo de Leonardo y Aquiles. Pero la historia no terminaba ahí. La investigación se fue enredando como telaraña. Aparece otro nombre: Arturo Pérez Ayala, alias El Turi. Un ex policía municipal. Sí, un servidor público con doble vida. Qué raro, ¿no? Pero el dato que lo revienta todo es este. El autor intelectual del crimen fue alguien mucho más cercano, más siniestro y más peligroso. Héctor Manuel Álvarez Gutiérrez, alias El Tijuano, o mejor conocido como el Tío Manolo, narco de peso, cabecilla del cártel de Tijuana, y aquí viene lo más retorcido: tío de Aquiles Belgis, el mismo que se infiltró como amigo en la casa de Beatriz Adriana. ¿Lo captaste? Un tío usó a su propio sobrino como carnada, y cuando todo se salió de control, también lo mandó matar. Con eso, quedó claro que no fue un secuestro improvisado, fue una operación planeada desde la entraña misma del crimen organizado, con jerarquía, con estrategia y con la frialdad que solo tiene quien está podrido desde el alma. Años después, el tío Manolo seguía libre, intocable, pero no escondido en una cueva, no, vivía como todo buen criminal, con poder a la vista de todos. En Aguascalientes era visto como un empresario exitoso, dueño de 2 restaurantes elegantes, el Mesón del Borrego y Asadero Musquis. Locales llenos, negocios prósperos, sonrisa de hombre respetable y una verdad que apestaba a sangre y dólares. También era dueño de lotes de autos, tiendas de ropa, bienes raíces y aún así nunca levantaba sospechas hasta que lo hizo.
El operativo fue quirúrgico. Agentes federales lo cercaron en pleno restaurante a unos pasos del club campestre. Lo subieron a un jet privado directo a la Ciudad de México. No tenía orden de aprehensión en México, pero sí una en Los Ángeles por tráfico de anfetaminas. Y fue gracias a eso, a una orden gringa, que cayó el pez gordo del cártel. El narco que usó a su propio sobrino para secuestrar, el que asesinó a Leonardo, el que después comía cortes finos con políticos y lavaba dinero como quien lava los platos, el empresario modelo era en realidad el monstruo del cuento, y su traje caro era solo un disfraz. Beatriz Adriana no volvió a ser la misma. Después de la muerte de su hijo, el escenario le pesaba, la música le dolía, porque cada letra ranchera le recordaba un país que ella la ovacionó, pero que no pudo protegerla. Se fue a Estados Unidos, como muchos, no para triunfar, sino para sobrevivir al miedo, a la impunidad, al recuerdo. El mismo país que le arrebató al tío Manolo fue el que le ofreció un refugio. Irónico, ¿no? Porque la justicia mexicana, una vez más, llegó tarde, como siempre. Porque no importa si eres famosa, si tienes discos de oro, si cantaste con los grandes, aquí en este país, si le estorbas al crimen o le sirves al secuestro, te van a quebrar. Y lo más crudo es que no ha cambiado nada. Hoy seguimos dependiendo del vecino, de que Estados Unidos levante la voz, emita una orden o se interese para que algo se mueva, porque aquí la ley se duerme si el gringo no la empuja. Seguimos creyendo que la violencia es ajena, que los narcos están en los cerros, que los secuestradores usan pasamontañas. Y no, la verdad es más cruel. Los monstruos comen en restaurantes fifís, invierten en bienes raíces, mandan a sus hijas a concursos de belleza y saludan de beso a los políticos. ¿Y tú crees que esto no te toca? A Leonardo lo mataron por ser hijo de alguien. A ti te pueden joder por no serlo. Esta historia no es del 2000. Esta historia es de hoy. De cada madre que no sabe si su hijo regresará. De cada voz que se apaga porque aquí la vida vale menos que un número en una cuenta. Y es por eso que estamos aquí. Para contar lo que no sale en los comerciales. Lo que no cabe en los spots de campaña, lo que nos grita la memoria y nos exige la verdad. Porque si no contamos estas historias, las van a enterrar junto con la justicia. Esto fue Voces Penales y tú decides si solo escuchas o haces algo con lo que sabes. Te agradezco por escucharme hasta aquí. Comparte qué te pareció esta historia. Tu like me ayuda muchísimo a continuar con este tipo de contenido. Suscríbete y comparte. Nos vemos en otra emisión de este canal.